Buenos días y muchas gracias por acompañarnos en esta mañana del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Gracias a los que nos acompañáis aquí en persona en este auditorio de Prado del Rey y a los que nos estáis siguiendo por streaming. Quiero deciros que este programa se está siguiendo en streaming en la plataforma Play y también que nos están siguiendo en la UER, la Unión Europea de Radiodifusión, y en la Real Academia de Ingeniería. El área de Bienestar, Igualdad y Diversidad de RTV nos ha convocado para hablar de un tema que a mí personalmente me parece apasionante, seguramente porque yo no soy nativa digital, sino que soy de la generación analógica. Tenemos por delante una hora para hablar y reflexionar sobre la brecha digital que existe entre las mujeres y los hombres y, sobre todo, de la discriminación por razón de sexo o género de la llamada condición algorítmica, de los algoritmos. Y para abordar este tema, que yo espero que os interese, como me ha interesado a mí, tengo a 5 personas que voy a presentar. A mi derecha está Nuria Oliver, que es ingeniero de telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Madrid, doctora en Ingeniería Artificial por el Massachusetts Institute of Technology, que ha trabajado como comisionada de Inteligencia Artificial y Ciencias de Datos en la lucha contra la COVID para la presidencia de la Generalitat Valenciana y que es académica de la Real Academia de Ingeniería. Buenos días. A mi izquierda tengo a Idoia Salazar, que es presidenta y cofundadora del Observatorio de Impacto Social y Ético de la Inteligencia Artificial, además de estar en el equipo de expertos del Observatorio de Inteligencia Artificial del Parlamento Europeo. Buenos días. Buenos días. A su lado tenemos a David Llorente, que es investigador especializado en inteligencia artificial, además de un emprendedor apasionado por la tecnología y la innovación. Actualmente es el responsable y fundador máximo de Narrativa, una startup centrada en la creación y contenido a través de la generación de lenguaje natural, que ya nos explicarás qué es exactamente. Gracias. Buenos días. Al lado de Idoia tenemos a David Corral, que es un periodista de esta casa, experto en relaciones internacionales y que actualmente está como responsable de RTV, Innovación y Digital. Buenos días. Buenos días. Al lado de David está Paula Guisado, que es periodista de datos de RTV y responsable de esa unidad de RTV, donde se hacen análisis, visualización y experimentación con formatos narrativos. Buenos días. Después de estas presentaciones, yo creo que lo mejor es entrar en materia. Todos y cada uno de nosotros y nosotras cuando hacemos una consulta en Internet, pues nos damos cuenta de que los algoritmos, estos que están diseñados para darnos una respuesta, ¿no? Hemos oído hablar o leído también que algunos modelos informáticos creados pues eligen a las personas y dan las respuestas de una manera un poco sesgada. Eso es lo que queremos averiguar. ¿Están esas respuestas que vemos cada día cuando usamos Internet condicionadas? ¿Vosotros diríais que están condicionadas, que tienen sesgos? ¿De qué tipo son esos sesgos? ¿Quién se anima a arrancar? Bueno, pues voy a empezar yo. Venga. Buenos días. Quizás antes de contestar la pregunta nos deberíamos preguntar por qué utilizamos algoritmos en primer lugar, ¿no? Sobre todo en el contexto del apoyo a la toma de decisiones importantes, ¿no? en la vida de las personas, como pueden ser decisiones sobre diagnósticos médicos o sobre sentencias judiciales o sobre admisiones o no en ciertas universidades o en ciertos empleos. Y la respuesta es porque sabemos que los humanos también tenemos sesgos. Sabemos que las decisiones humanas no son perfectas. Tenemos muchos sesgos conscientes y subconscientes. Tenemos intereses, tenemos amigos y enemigos, somos ambiciosos, etcétera. No somos susceptibles a la corrupción. Entonces, la idea original es ver cómo podemos mejorar la toma de decisiones humanas apoyándonos en algoritmos que, en principio, no son susceptibles a la corrupción, ni tienen amigos ni enemigos, ni tienen hambre, ni tienen sueño, ni están cansados, ¿no? Esa es la aspiración, que parece una aspiración loable, ¿no? y algo positivo para la sociedad. Sin embargo, lo que hemos ido descubriendo en los últimos años es que estos algoritmos están lejos de ese ideal porque también están sesgados de diferentes maneras. Bien porque sean entrenados con muchos datos y los datos tengan sesgos, porque no estén bien captados o porque reflejen una realidad sesgada subyacente, ¿no? Por ejemplo, si queremos hacer un algoritmo
para determinar si se le concede un crédito o no a una persona, o hacemos un algoritmo para que nos muestre imágenes de quién es un presidente ejecutivo de una compañía, pues si los datos para entrenar el algoritmo son todos de hombres con traje de una cierta edad, porque resulta que en la realidad subyacente el 90% de los presidentes de compañías son hombres con traje, ¿no? Y de una cierta edad, pues el algoritmo no solamente va a aprender, sino que va a replicar esos patrones subyacentes, ¿no?, en la realidad. Y por eso hay una línea entera muy activa de investigación, que supongo que hablaremos ahora, de cómo medir los posibles sesgos que tengan los algoritmos para combatirlos, cuantificarlos, combatirlos y así conseguir ese ideal de tener decisiones o apoyar las decisiones humanas para que éstas sean más justas, ¿no?, y estén menos sesgadas. Nos queda claro entonces que los sesgos están ahí, existen, existen. ¿Y quién los provoca? ¿Quién provoca esos sesgos? ¿Las personas que introducen los datos en la máquina? ¿Es la propia máquina la que aprende? ¿Quién introduce los sesgos? Pues al final, realmente los sesgos los provocamos los propios humanos. Tendemos mucho a echar la culpa a la máquina, a ese algoritmo de inteligencia artificial, de que está sesgado, de que está discriminando, pero al final los que estamos discriminando también somos nosotros por no hacer bien nuestro trabajo. Realmente esos sesgos, la mayoría de estos sesgos que comentaba Nuria son inconscientes. Nos hemos dado cuenta una vez que hemos empezado a usar esos algoritmos de inteligencia artificial. Pasó en casos como en el caso de Amazon, que usó un algoritmo de inteligencia artificial durante bastante tiempo, desde 2014, estuvo hasta 2017, usando el algoritmo de inteligencia artificial para emplear, para cubrir puestos de trabajo. Le dejó autonomía, que es otra de las cuestiones importantes que podíamos tratar, el dejar autonomía a estos algoritmos de inteligencia artificial en la toma de decisiones. Lo que ocurrió, tal y como comentaba Nuria, es que ese algoritmo estaba siendo entrenado con datos de personas, de hombres, que la mayoría eran hombres de una determinada edad, de una determinada raza. Entonces, yo haría el símil con un bebé. Por ejemplo, si nosotros a un niño le encerramos en una habitación y le decimos que lo único bueno es una determinada cosa, por ejemplo, los únicos buenos son hombres, el papá que sea así de esta determinada manera, siempre blanco y siempre de una determinada edad, cuando se enfrente a otra realidad diferente, le va a suponer un problema. Esto es lo mismo. Entonces, lo que debemos de hacer es entrenar a estos algoritmos de inteligencia artificial con diversidad y que las personas que acceden a esos puestos de trabajo, que controlen esos datos con los que se entrena el algoritmo, sean tanto hombres como mujeres, que tengamos esa diversidad y ese cuidado a la hora de selección de datos, de selección del modelo y a posteriori en cuanto al impacto. Pero todas estas cuestiones las vamos descubriendo a medida que vamos implementando esta tecnología, a medida que la vamos usando, vamos viendo pues, las distintas consecuencias, buenas y malas, que tenemos a raíz de esto. Y es importante intentar prever para no tener impactos negativos indeseados. Cada vez somos más conscientes, hay cada vez más investigación, yo creo que esa cuestión. En cualquier caso, el problema sigue siendo humano. Ajá. Somos más conscientes de esos sesgos, a veces inconscientes. David, en una empresa como una startup como la tuya, ¿os habéis planteado este asunto de los sesgos o habéis trabajado sobre ello? De hecho, lo vemos a diario, porque yo creo que hay que diferenciar mucho lo que es la investigación, que lo que es luego la aplicación real de la inteligencia artificial. Lo que nosotros vemos desde la empresa es que la inteligencia artificial dentro de, digamos, un proyecto, una solución, es una parte en realidad muy pequeña, quizá sin duda la más importante, la que resuelve problemas no deterministas, es decir, que no sabes todos los inputs y todas las salidas posibles, ¿no? Pero la realidad es que para resolver todos estos problemas que se ven, no solo en cuestiones de género, pero en muchas otras cuestiones, hay una parte importantísima, muy costosa también, que es ingeniería tradicional, ¿no? Ingeniería informática, de datos y programación, que básicamente lo que hacemos y donde ponemos mucho énfasis es primero en proveer datos balanceados, digamos, ¿no? Que nos ayuden a que la máquina se entrene de una manera equilibrada, ¿no? Y que nos... Porque si pensáis, es como si aquí hay 50 personas y 45 personas piensan de una manera y 5 piensan de otra, ¿no?
pues si yo soy una persona que intento aprender de todas estas personas, voy a estar más sesgado, ¿no? Pues es lo mismo con los datos. Entonces ponemos mucho hincapié en balancear esos datasets, creando también lo que ya se llaman datasets sintéticos, es decir, datos creados por la propia máquina para equilibrarlo, y así la máquina puede, digamos, aprender de una manera más equilibrada. Y luego, por otra parte, está el postprocesado, que básicamente son algoritmos incluso de inteligencia artificial que nos ayudan a valorar, evaluar el resultado y, en caso no satisfactorio, volver a, digamos, hacerle la misma pregunta, ¿no? Para que nos dé otro resultado. Entonces, al final hay que poner mucho esfuerzo en esas dos partes, que no son propiamente inteligencia artificial, pero que son necesarias para que el algoritmo, digamos, el sistema funcione. Y creo que lo que no se ha hecho mucho hincapié hasta ahora es en esa parte, porque se ha idealizado mucho la inteligencia artificial, como si pudiese hacerlo todo, pero hay una parte muy importante que es de ingeniería, que te ayuda a que ese componente tan importante funcione correctamente. Nosotros estamos viendo, tenemos sesgos incontrolados. Por ejemplo, voy a preguntar a mis compañeros cómo detectamos nosotros los sesgos en nuestro trabajo diario, en nuestro buscando información a veces. ¿Cómo los detectamos? Si somos capaces de detectarlos. Sí, somos capaces de detectarlos, evidentemente, gracias a la inteligencia artificial. De hecho, con David y con Narrativa en algún momento incluso hemos planteado la aplicación de una herramienta que ya está disponible en abierto, si no me equivoco, en vuestra plataforma, para ver esos sesgos donde aparecen, porque los sesgos al final hablamos de género, pero están en muchos sitios, ¿no? Y en nuestro caso, que trabajamos con texto, con voz, con imagen, vemos que además esos sesgos, según se entrenan las máquinas, como hablaban, pues aparecen, ¿no? Porque si estamos entrenando una máquina solo con voces masculinas, la máquina entenderá que las voces son masculinas. Si le estamos poniendo imágenes solo, por ejemplo, de presentadores de televisión masculinos, entenderá que un presentador de televisión, su referencia es un hombre, mediana edad o la que sea, ¿no? Entonces, sí que intentamos tener esas herramientas, sí que somos conscientes, por ejemplo, en los trabajos que estamos haciendo nosotros de innovación e inteligencia artificial, lo tenemos muy claro, queremos ser ejemplares, trabajamos mucho pues, en que toda esa aplicación pues, sea ejemplar en el sentido de que no tenga sesgos de ningún tipo, vamos, más allá de género, porque nos encontramos que hay muchas maneras de sesgar, activa y no activamente, porque sí que es cierto que muchas son inconscientes, como estaban hablando ellos. Esto ha sido una carrera, de repente, claro, empezamos a acumular muchos datos porque unas máquinas nos daban resultados de una manera vertiginosa. Claro, el resultado con el tiempo hemos ido viendo que a lo mejor no era el más óptimo y que tenía fallos. Ahora estamos en esta fase de, oye, resolvemos los fallos de lo que ya tenemos y lo que venga en el futuro, que venga ya con unas garantías desde el comienzo, ¿no? De transparencia, de trazabilidad, de esa referencia de quién lo ha hecho, que sepamos de qué manera arreglarlo, ¿no? Entonces yo creo que hay una visión, digamos, por un lado, de, vamos a llamarlo cajas blancas, para evitar esas cajas negras que no sabemos el resultado que nos dan. En el trabajo diario, Paula, vosotros estáis trabajando con datos como periodistas, como comunicadores. ¿Qué hay que hacer cuando uno se sienta a buscar una información? ¿Hay que intentar ser más conscientes de que eso existe? ¿Crees quizás que, pues no sé, si somos muy conscientes a la hora de enfrentarnos a nuestro trabajo de que puede haber esas dificultades? Bueno, como periodistas al final es que ese es nuestro trabajo, ¿no? Saber si nos podemos fiar de las fuentes, ya sean personas o sean datos. Yo creo que aquí los medios tenemos un papel bastante, no sé si determinante, pero sí amplio. Por una parte la de usuarios y en ese sentido ser usuarios ejemplares, intentar que lo que hacemos bueno, pues tenga el mínimo de sesgos posibles y reparar si los tiene. Luego tenemos un papel también muy importante de vigilantes, de ver lo que se está haciendo ahí fuera, si cumple o no cumple, en la medida de lo posible, porque ya sabemos que esas cajas negras existen y que hace falta formación, pero bueno, es una parte fundamental, ¿no? Nuestra como periodistas. También divulgar eso que vamos aprendiendo para que la sociedad vaya entendiendo, ¿no? Ese papel también de los periodistas tradicionales de intentar traducir un poco a una parte de la población que si no, pues igual le queda muy, muy lejos. Y luego hay una parte también que a mí me parece muy importante, o no sé si tiene tanto peso, pero es interesante pensar, especialmente en un día como hoy, y es el papel de los medios como alimentadores de esos algoritmos. Al final nosotros estamos metiendo mucha información al ecosistema, a Google. Entonces, si nosotros hablamos de ingenieras, pues Google encontrará más ingenieras. Si nosotros ponemos expertas, Google encontrará más expertas. Entonces, ese papel también me parece clave. Y luego dejar
dejarnos a nosotros mismos ser fiscalizados por los algoritmos, que es una parte que yo creo que todavía estamos aprendiendo o estamos desarrollando, pero ya hay proyectos interesantes en este sentido. Y leyendo ahora, ¿no?, un poco para esto, encontré uno que habían hecho que se llama AI-Yo, no sé si lo conocéis. Lo que hacían era, con inteligencia artificial, desde reconocimiento facial hasta NLP, ¿no?, procesamiento del lenguaje, 8 medios internacionales analizaban sus propios contenidos y así podían cuantificar. Nosotros ya sabemos, ¿no?, que hablamos más expertos, que no metemos las suficientes fotos de mujeres, pero lo que no se mide es difícil cambiarlo. Entonces, esto es una parte también en la que los algoritmos están en nuestro trabajo y deberían estar aún más. ¿Cómo podríais, desde la ingeniería y desde los expertas, ayudarnos a los profesionales a detectar esos sesgos? ¿Dónde? ¿En la producción? ¿En la selección? ¿Dónde podríais ayudarnos los que sabéis más de algoritmos? Bueno, yo creo que Paula lo ha explicado muy bien, ¿no? Al final, las técnicas del estado del arte de inteligencia artificial son técnicas que aprenden a partir de datos. Entonces, como muy bien ha caracterizado Paula, yo creo que los medios de comunicación, por una parte, jugáis un papel fundamental definiendo lo que es historia, definiendo lo que es importante, lo que se considera que la sociedad no debería saber, creando referentes, y en esa comunicación es fundamental que haya diversidad, porque sabemos que luego algoritmos de inteligencia artificial van a analizar todas las noticias que se publican, los vídeos, etcétera, para aprender e intentar caracterizar, ¿no?, la realidad. Y luego, evidentemente, desde el punto de vista de la investigación, hay una línea muy amplia de investigación a nivel mundial, que es la línea de la discriminación algorítmica o la justicia algorítmica, ¿no? Y hay numerosos grupos de investigación, incluyendo en mi grupo, que trabajamos en inventar algoritmos de inteligencia artificial que tienen garantías de no discriminación, o que al menos entienden si discriminan, en qué casos están discriminando, para poder combatirlo o al menos interpretar bien los resultados. Entonces, ahí, evidentemente, como usuarios de estos algoritmos, pues los medios de comunicación, ¿no?, también se pueden beneficiar. Yo creo que la clave aquí ha sido, con respecto a la situación, algo que tú comentabas, David, y es que los avances tecnológicos suelen ir siempre mucho más deprisa que la reacción social o que la legislación, y en el contexto de los algoritmos de inteligencia artificial tienen una propiedad por ser software, que es que son muy escalables. Es decir, que tú puedes inventar un algoritmo y casi instantáneamente puede impactar la vida de millones de personas o de miles de millones de personas, dependiendo de cuántas personas alcances, y al no haber una regulación, no sabes exactamente lo que se está poniendo en el mundo real, ¿no? No hay garantías de que estos algoritmos no discriminen y podrían potencialmente impactar cientos de millones de personas, ¿no?, su vida. Y por eso muchos países y regiones del mundo, incluyendo la Comisión Europea, están proponiendo regulación para los algoritmos de inteligencia artificial, donde una de las dimensiones clave son las garantías de no discriminación, porque evidentemente no es positivo para la sociedad desplegar estos algoritmos, como se dice, in the wild, ¿no?, libremente, sin tener un claro entendimiento de cómo funcionan y de qué limitaciones pueden tener. Vamos muy rápido. Si necesitamos un código ético o qué necesitamos para gestionar esto. Darnos cuenta, que parece que ya nos hemos dado cuenta. Ahora, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Qué habría que hacer? Pues sin duda, tal y como estaba comentando Nuria, hace falta una mayor concienciación por parte de las empresas y por parte de los directivos de estas empresas, no solamente los data scientists, en esa necesidad de tener un código ético específico para el uso de los sistemas de inteligencia artificial. Estos códigos éticos hay muchos a nivel internacional, ya específicos, en el que, por supuesto, está la cuestión de la discriminación y la necesidad de hacer un análisis de los datos desde el diseño. Desde que empiezan a plantear el uso de estos algoritmos de inteligencia artificial, debes tener un equipo multidisciplinar, no solamente ingenieros, para tratar esos datos. Un equipo diverso, también de hombres y mujeres, de diferentes razas, de otros tipos, que permitan no tener esa discriminación que muchas veces, tal y como habíamos comentado,
es inconsciente, ni siquiera nosotros mismos sabemos que esa discriminación puede tener lugar. Pero, sin embargo, estos códigos éticos no son solamente lo necesario, porque, como sabemos, los códigos éticos se pueden saltar sin tener una multa al respecto, y muchas veces pues, empresas y organizaciones en su día a día tienden a no tenerlo tan firme. Y lo que se está haciendo, tal y como comentaba Nuria, tenemos ya una propuesta de regulación por parte de la Comisión Europea más específica, en el que sí se multa en determinados casos, por casos de uso. No se está regulando la tecnología en sí, sino que se regula, por ejemplo, lo que estábamos diciendo. Si una persona va a optar a un puesto de trabajo, por ejemplo, pues que se tiene que tener seguro que el algoritmo que va a ejercer esa selección no tiene sesgos y que se ha cuidado el proceso de toma de datos, de cuidado del modelo y de impacto. Todo esto, en breve, va a estar regulado por ley, más allá de estos códigos éticos. Sin embargo, yo lo que creo que es muy necesario es establecer una concienciación por parte de absolutamente todas las empresas que tengan o que estén usando o desarrollando estos algoritmos de inteligencia artificial, y que sepan que esta tecnología no es como otras. Por ejemplo, esto no es como comprarse un ordenador y ya está, y alquilar un data scientist y listo. Y porque realmente, si lo hacemos así, pues el impacto que puede tener es el que comentaba Nuria, un impacto muy poco deseado en muchísimas personas. Y ya lo último, a este respecto, me gustaría también comentar la necesidad de la educación a nivel general, absolutamente destinada a cualquier edad, ya sea la tercera edad, personas mayores, porque al final todos vamos a recibir ese impacto, y no son muchos los que saben siquiera que es un sistema de inteligencia artificial, de qué manera las empresas usan sus datos para una cosa u otra, sus datos personales. Y debemos hacer un esfuerzo importante en divulgación para que a estas personas se libren de prejuicios y sepan de qué manera les va a afectar. ¿Cómo lo podemos asumir eso desde una empresa como la vuestra, que, según decíamos, os dedicáis a generar contenido a través del lenguaje natural, ¿no? Quiero decir, que ¿dónde están vuestras alarmas o alertas para evitar los sesgos del algoritmo? Bueno, me gustaría, te voy a contestar, pero me gustaría también un poco, porque se ha hablado de regulación, no sé si es porque vengo de empresa o tengo empresa, pero creemos que la regulación es necesaria, pero hay que evitar la hiperregulación. Hiperregulación. Creo que eso es dañino. Pero creo que hay que poner mucho más énfasis en, como ha dicho Idoia, en la educación, porque la inteligencia artificial, lo voy a decir, es mucho menos inteligente de lo que nos creemos, ¿vale? No hay un robot que sea capaz, que no va a llegar aquí y va a destruirlo todo. Entonces, primero que la gente entienda los límites, ¿no? Lo que se puede hacer y lo que no, porque si no se crean también dinámicas muy negativas, ¿no? Y luego también... ¿Pero en qué sentido dices? O sea, quiero decir que crees que hay menos capacidad, le damos a la máquina más importancia o más capacidades de las que realmente tiene. Sin duda, sin duda. Y hay que recordar que vivimos en un mundo globalizado, y la inteligencia artificial, ha dicho Nuria, tiene una capacidad exponencial de impactar a millones, miles de millones de personas. Lo está haciendo a día de hoy. Y si vivimos en un mundo tan globalizado y no acabamos de entender y de potenciar que el uso de la inteligencia artificial que soporte también nuestra forma de ver la vida, ¿no? Y nuestros valores, creo que vamos a perder una batalla muy fuerte. Lo estamos viendo ahora mismo en Ucrania, ¿no? Por ejemplo. Pero yo creo que hay algo muy importante. Os digo, mi opinión es que hay que regular lo necesario, pero sí que hay que poner mucho énfasis en la educación y en la transparencia. Es decir, generar algoritmos con sesgo no es necesariamente malo. Tú puedes hacerlo a propósito para resolver una situación que tú crees que no es justa, ¿no? Imaginaos que queremos aumentar el porcentaje de mujeres como directivos en empresas. Tú puedes generar un algoritmo con un sesgo que te ayude a identificar esas posibles candidatas que cumplan digamos, el perfil, ¿no? Otra cosa es que la máquina no tenga que tomar esa decisión de contratar o no, tendría que ser una persona. Pero creo que es un ejemplo bueno que nos hace ver
que un sesgo en un algoritmo no es necesariamente malo. Pero sí lo que es malo es no ser transparente, no decirlo, no explicar que ese algoritmo tiene ese sesgo, no explicar de dónde vienen los datos, ¿no? Y que, bueno, Idoia sabe mucho más de esto que yo, ¿no? Un poco todos los parámetros que se han usado para entrenar ese algoritmo. Eso es clave, eso es clave. Y luego a nivel de empresa, nosotros lo que hacemos es generar textos, como hace una persona, en base a datos estructurados, pero también en base a datos desestructurados. Pues resúmenes de documentos, extracción de información de tweets y generación de un resumen. Hacemos todo eso y, como os podéis imaginar, nos llegan peticiones de todos los tipos, ¿no? Normalmente con un interés comercial y neutro, digamos, sin más, pero a veces nos piden pues, cosas que no son aceptables, ¿no? Entonces, aquí viene mucho la propia decisión en este caso del empresario, de la persona que trabaja en este ámbito, de ponerse sus propios límites. Nosotros nos lo hemos puesto desde el principio. Creemos que tenemos que estar en el lado, digamos, amable y correcto de la historia y hemos tomado esa decisión. No quiere decir que todo el mundo lo vaya a tomar, pero esa concienciación de que tú puedes causar un impacto tan grande te tiene que llevar también a tomar decisiones éticamente correctas o por lo menos lo que tú consideres que es correcto, ¿no? En esto de la formación, no sé si nosotros como informadores tendríamos que trabajar más quizás en eso, ¿no? ¿O qué? La respuesta rápida sí. Está claro, ¿no? Está claro, sí, yo creo que además... Primero como reconocer, ¿no? Porque muchas veces yo creo que se dice eso de la transparencia. ¿Creéis que realmente este concepto de la inteligencia artificial lo conocemos, somos capaces de detectarlo, de verlo, de sentirlo, de usarlo? Bueno, lo usamos todos los días llevando toda la tecnología que tenemos encima. Es decir, los móviles, las televisiones, los coches inteligentes, todo lo que nos rodea está cargado de inteligencia artificial. Entonces, yo creo que tenemos esta cosa de refractaria hacia las tecnologías, pero muy receptiva en el sentido de que estamos encantados de utilizarlas y de que nos faciliten la vida, ¿no? Y sobre todo, cuanta más domótica tenemos en casa y más cómoda nos hace la vida porque queremos vivir más cómodamente, ¿no? Entonces, yo creo que sí, que sería importante lo que estamos comentando, dar la realidad de la tecnología, qué es capaz de hacer, qué no es capaz de hacer, dónde está, dónde no está, límites, qué cosas pueden ser peligrosas como los sesgos, cómo se pueden solucionar, no dar esa visión real. Yo creo que, vamos, nosotros tenemos varios programas que sí que tratan las cuestiones tecnológicas, hay algunos contenidos que sí que generamos de tecnologías. Yo creo que en el instituto, nuestro instituto internamente sí se está dando formación de inteligencia artificial. Imagino que en el futuro la idea es que pueda salir fuera y formar a otras personas, tanto profesionales como no profesionales, y creo que está ahí, lo estamos viendo. Vamos, la apuesta de la Unión Europea por la inteligencia artificial es muy importante, la apuesta de este gobierno o de nuestra nación por la inteligencia artificial es muy importante, con muchos peros, o sea, peros por un uso positivo, por un uso constructivo, es decir, no vale todo, tiene muchos peros, pero el pero es llegar a un nivel pues, muy, muy importante de ese uso y esa capacidad de uso y de utilización de la inteligencia artificial en nuestras vidas cotidianas con impacto positivo, siempre, es decir, que no nos va a valer cualquier cosa. Esa transparencia, ¿no? Que estamos hablando de que cuando se habla de datos, ¿no? Hay como que los datos son ahora un gran negocio también, ¿no? Es la fuente, cuando no hay otra cosa, el dato es lo que vale, ¿no? No sé si en esa gestión de los datos que hacemos como periodistas y como comunicadores, no sé si realmente estamos formados para utilizarlos. Paula. Estamos en ello, ¿no? Pero sí que hay un peligro también en esto de los datos y creo que esto nos pasa a los periodistas y también a gran parte de la sociedad, que parece que si hay un dato ya es, ¿no? Entonces ya está. Hay un porcentaje ahí, debe ser verdad. Y no lo es, o sea, porque los datos pueden estar sesgados igual que lo puede estar una persona. Entonces, a mí me parece importante esto que estamos hablando de los objetivos que puede tener la tecnología. Nosotros utilizamos, ¿no? Decía David, en el día a día muchísimos algoritmos, no todos toman decisiones importantes y la cuestión es que si están bien hechos ni siquiera lo notamos. O sea, tú te pones Netflix y te recomienda una serie que casualmente es justo, oye, lo que te apetecía ver y eso es estupendo. El problema es que luego no siempre están alineados los intereses de una empresa, Netflix, que sigas viendo series, con los intereses tuyos como persona o los intereses nuestros como sociedad. Entonces, en ese sentido, es fundamental esa transparencia que
que yo lo que veo es que es complicada porque, claro, transparencia no es que me pongas aquí el código, mira, si te estoy diciendo, ¿no?, lo que hace el algoritmo, solo tienes que leerlo, ¿no? Hay un trabajo que hacer ahí y que claramente nos falta formación a los periodistas y en general hace falta avanzar en ese camino para que nosotros estemos más interesados en eso y lo podamos entender mejor y la sociedad lo demande también. Esto lo había hablado tanto con Nuria como con Idoia, esa idea de intentar democratizar un poco la inteligencia artificial y que no sea esa caja negra, no ya por opacidad de que un gobierno, por ejemplo, hay un ejemplo ahora que está ocurriendo, que es el bono de la luz. Lo están peleando en Cibio porque el gobierno no hace público ese algoritmo que decide si tienes derecho a una ayuda o no. Y esto es delicado y puede sentar un precedente, además, porque cada vez más hay cosas que se deciden así. Entonces, como ciudadanos tenemos derecho a saber cómo se está tomando esa decisión, igual que tendríamos derecho a que, si fuera un funcionario el que la toma, nos lo dijera. Entonces, ¿no? Ese es un poco ese trabajo de avanzar en transparencia, pero no solo de transparencia de que el gobierno nos lo quiera dar, sino de que además nos lo dé de una forma que realmente podamos entenderlo. Sí, me gusta. Lo que alude Paula es en el concepto de transparencia o la ausencia de transparencia, ¿no?, que se llama la opacidad. Pues hay 3 grandes motivos por los que puede haber opacidad, ¿no? El primero, que es al que hace referencia Paula, es lo que se conoce como opacidad por falta de conocimiento. Por mucho que yo quiera ser transparente, como dice ella, si comparto el código de mi algoritmo y nadie entiende el código, yo estoy siendo transparente, pero evidentemente no está teniendo el efecto que tendría que tener. Otra fuente de opacidad es lo que se conoce la opacidad intencional. Esta opacidad surge cuando los inventores de los algoritmos no quieren desvelar cómo funcionan para proteger su propiedad intelectual, porque representa una ventaja competitiva frente a otras empresas o competidores, ¿no? Entonces hay que encontrar un equilibrio entre cuánto desvelas, pero al mismo tiempo preservas, ¿no?, tu propiedad intelectual. Y luego la tercera opacidad, que quizás es de la que más se habla en el concepto de caja negra, es lo que se conoce como la opacidad intrínseca. Y esto lo que quiere decir es que muchas veces estos algoritmos de inteligencia artificial, que en la mayoría del estado del arte hoy en día están dentro de un área que se conoce como el aprendizaje profundo o redes neuronales profundas, pues son modelos muy complejos que pueden tener miles o millones de parámetros que son muy difíciles de entender cómo funcionan y por eso surge este concepto de caja negra, ¿no?, o de opacidad intrínseca. Para combatir esta tercera tipo de opacidad hay un área entera de investigación que es el área de la inteligencia artificial explicable o la interpretabilidad de los algoritmos, donde el objetivo es diseñar algoritmos que sean entendibles por los humanos, que lo veamos y digamos, entiendo por qué me está diciendo que no me conceden el bono luz o sí, o que me aceptan en una universidad o no, o que me conceden un crédito o que no me lo conceden. Estos 3 grandes motivos por los que puede haber opacidad, yo considero que una de las bases de la regulación serían obligaciones de transparencia, ¿no?, para que realmente entendamos cuando se toman decisiones apoyadas por algoritmos o no, pues por qué no se están tomando estas decisiones. El reto que hay ahora mismo es que hay muchas empresas e instituciones públicas que están apoyándose en algoritmos que tienen o bien opacidad intrínseca o bien opacidad intencional y que a lo mejor no pueden explicar por qué está tomando esa decisión, porque igual por motivos de eficiencia muchas veces se ha decidido adoptar un algoritmo porque evidentemente escalas muy bien, lo que un humano podría tardar un día, un algoritmo lo hace en un segundo y entonces en un momento tomas la decisión para millones de casos, ¿no? Y como no hay regulación, no hay exigencias de transparencia, pues puedes desplegar estos algoritmos libremente, ¿no? Y ahí es donde ahora como sociedad, y estoy totalmente de acuerdo contigo, Paula, creo que deberíamos sentirnos empoderados y para eso tenemos que tener educación, que saber de lo que estamos hablando para decidir, ¿no?, qué tipo de exigencias vamos a demandar en el contexto del uso de algoritmos para toma de decisiones que pueden ser
muy importantes en la vida de las personas, pero también las decisiones del día a día, porque al final todas las búsquedas de Internet están decididas por algoritmos. Todas las noticias que leemos, ¿no?, si utilizamos redes sociales, las deciden algoritmos. ¿Qué amigos tenemos? Los deciden algoritmos. ¿Qué películas vemos? ¿Qué libros compramos? Toda nuestra exposición a información, a contenidos, a entretenimiento, ¿no?, a aplicaciones, a personas, lo están decidiendo algoritmos que muchas veces no sabemos, o sea, son invisibles, no sabemos ni siquiera que existen. Ya. Me gustaría comentar una cosa al respecto. Hay varios proyectos a nivel europeo sobre esta cuestión de empoderar al ciudadano. Uno de ellos es poner etiquetas a los productos que usen sistemas de inteligencia artificial. Por ejemplo, te compras un secador de pelo con inteligencia artificial, que específicamente, igual que cualquier producto o servicio, perdón, cualquier producto alimentario puede tener sus ingredientes relativos pues, al colesterol que puede tener o estas cuestiones, pues estas etiquetas pondría cómo afecta, de qué manera afectan al consumo de tus datos personales, a tu privacidad o a determinadas cuestiones. Este tipo de cuestiones, otro proyecto a este respecto, además de las etiquetas que se está trabajando sobre ellas, son prospectos. Igual que las medicinas tienen sus prospectos con indicaciones sobre de qué manera se debe usar y las desventajas que puede tener, los efectos secundarios, pues lo mismo que estos productos que afectan, que puede afectar directamente a tus datos personales o en algunos momentos no te puede ser tan bueno su consumo, pues que tú como ciudadano pudieras decidir si lo usas o no o de qué manera lo usas. Pero como estábamos comentando, teniendo la transparencia suficiente en ese prospecto, que esté escrito de una manera suficientemente inteligible como para tú como persona poder decidir su consumo o no. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para fomentar esta capacidad de decisión? Estaba comentando Nuria que hoy en día los algoritmos de inteligencia artificial hasta pueden decidir con quién te vas a casar. Si usas el Mythic o algunas de estas cuestiones que te van redirigiendo y al final te acabas casando con lo que ha decidido un algoritmo de inteligencia artificial. Yo, sinceramente, creo que el problema está en dejar decidir al algoritmo de inteligencia artificial. Al final, lo que te está haciendo el algoritmo de inteligencia artificial es dar una recomendación, que no creo que se debiera asociar a una decisión. La decisión tiene que ser humana. Y desde Europa lo que se está intentando es poner al ser humano como centro y no dejar a los algoritmos de inteligencia artificial que toman decisiones. Es simplemente una ayuda que tenemos, una recomendación que tenemos para nosotros tomar la decisión. ¿Qué es lo que debemos de hacer como sociedad? Fomentar la educación, fomentar el criterio, fomentar la educación para adquirir criterio. Un criterio suficiente para poder elegir de una manera pues, lo mejor posible. Eso deja en manos de las empresas que se dedican a esto de la transparencia. ¿Cómo hacen las empresas? Que tú has dicho, aquí se ha hablado de regulación, parece que eso es una palabra que a las empresas quizás no les guste. Transparencia a las empresas es otra palabra que quizás tampoco les guste mucho. Desvelar, ¿cómo lo ves tú? Bueno, regulación es más por una cuestión práctica. Transparencia es una cuestión vital, hay que ser transparentes, porque si no es transparente, no vas a crear esa capacidad de toma de decisiones por parte de las personas, ¿no? Yo pongo el mismo ejemplo con la ley de protección de datos que se aprobó en la Unión Europea. ¿Cuántos de vosotros os leéis la información de las cookies? Pues ella sí. Ella es la única. Pues Nuria, me imagino que te habrá pasado que abres y dice tienes 228... A todo, disagree. Claro. Como recomendación, ¿no? Eso como recomendación. Pero muchas veces tú le das al enlace para ver quiénes son e incluso te lleva a una página que tiene o sea, que no lleva a ningún lado, ¿no? Ajá. O sea, yo creo que el riesgo de regulación es que te puede llevar a una situación en la que tú apliques la regulación pero que no sirva para nada. Yeah. Yo creo que lo importante, en mi opinión, es que tú tengas la capacidad de conectarte o desconectarte. Eso yo es lo que veo. Yo, por ejemplo, para navegar por Internet uso un navegador que no comparte bloquea todas las cookies, bloquea todos los trackings, todo, ¿no? Es mi decisión, y soy ingeniero informático, imaginaos, es mi decisión yo no compartir ningún dato mío personal con nadie, ¿vale? Primero porque es muy complicado
cuando te lees todos la información de las cookies, los tracking, es imposible, ¿no? Y la mayoría, pues, yo diría todo que sí, pero como uso ese navegador, pues no comparto información. Yo creo que lo importante es que las empresas den la posibilidad al usuario de conectarse o desconectarse. Es decir, que Netflix no me muestre una recomendación, sino que me deje buscar, por ejemplo. Que Meetic no me muestre una recomendación, sino que me deje buscar, por ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que eso es importante, que le traslademos al ciudadano el poder de decidir. Si decide que un algoritmo le ayude a hacer su vida mejor, que es lo que yo creo que en general pasa, pues adelante. Pero si se quiere desconectar, que se pueda desconectar. Yo creo que desde las empresas tenemos que ser capaces de ofrecer ese tipo de soluciones, no todas, pero las que lo hagan van a tener un nicho de mercado interesante y creo que va a dar respuesta a una necesidad. Pero como usuarios, ¿cómo nos defendemos de esos sesgos? Todos hemos visto, por ejemplo, que se te ocurre buscar un viaje a Londres porque has visto que ibas a viajar a Londres, inmediatamente la siguiente vez que te conectas te empiezan a entrar viajes a Londres y es como que te escuchan, ¿no? Esto que dice la gente es que me escucha, es que me definen, me conocen mejor que mí mismo. ¿Los algoritmos nos conocen mejor que nosotras mismas? A ver. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Y cómo nos vamos a defender de ese conocimiento que tienen? Pues, si podemos o no podemos. Fíjate, yo pondría simplemente muy fácil. ¿Cómo te defiendes también de tu mejor amiga también que te está influenciando? Realmente estamos echando la culpa a estos algoritmos de inteligencia artificial cuando la mayor parte de estos sesgos los tenemos los propios humanos también. Entonces, yo creo que no es una cuestión tampoco de defendernos. Te defenderías de un amigo al que vas a aprender o de una persona al que comentas tu opinión. Yo creo que debiéramos fomentar en todos estos casos la responsabilidad individual a través de la formación y vuelvo otra vez a lo que estaba hablando. Yo creo que es una de las principales defensas, que cada uno tengamos nuestro propio criterio, que adquiramos conciencia de nuestras acciones, de qué usamos, y sobre todo, no quito la culpa, por supuesto, a las empresas y todo esto, pero es cierto que desde las empresas deben fomentar la transparencia, la explicabilidad, que nos den opciones a los ciudadanos de poder, como comentaba David, desconectarnos o simplemente borrar nuestros datos de una manera sencilla, que no tengamos que ir a un lado concreto de la página escondido para borrar nuestros datos, que nos den opción a que yo te dejo mis datos durante un tiempo determinado y después bórralos enteros del servidor y todo esto de una manera sencilla, que nos den pues, ese poder sobre los datos que, porque vivimos en un Estado democrático, tenemos derecho a tener. Entonces, bueno, hay mucho trabajo, pero yo creo que por delante, pero todo pasa por hacer un esfuerzo importante de divulgación y formación. Y en esa formación no me dirijo solo, y lo vuelvo a repetir, a las personas que están en edad de estudiar, niños o esto. Yo creo que esto nos está impactando absolutamente a cualquier edad y formación debe, de la manera que sea, también a nivel periodístico. Es muy importante que los periodistas, yo soy periodista de profesión, y es muy importante que hagamos labor de educación en este sentido. Es muy importante que nosotros mismos sepamos, dejemos de lado prejuicios en torno a la ciencia ficción de estas tecnologías, empezamos a ver la realidad, como comentaba David antes, no la magnifiquemos a la inteligencia artificial. Y vamos a empezar a transmitir a los ciudadanos, a todo tipo de ciudadanos, pues cuál es la realidad, de qué manera nos afecta. Es una educación muy necesaria en estos momentos que estamos viviendo. Estamos viviendo una revolución continua de tecnologías. Hablamos de inteligencia artificial, posiblemente la mesa del año que viene de aquí sea sobre el metaverso. Este tipo de cuestiones, vivimos demasiado rápido. Bueno, yo quería hacer una puntualización. Creo que no es una buena analogía comparar los intereses económicos de Facebook con tu mejor amiga. Entiendes que tu mejor amiga tiene tus intereses como sus propios intereses y cuando confías en ella, ¿no? Entiendes que te va a aconsejar pensando en lo que es lo mejor para ti. Ese no es el caso de los algoritmos que utilizamos en nuestro día a día, que tienen como claro objetivo maximizar la cantidad de tiempo que pasamos utilizándolos, porque lo que se monetiza es nuestra atención, nuestro tiempo y nuestros datos. Entonces, yo creo que esto es muy importante entenderlo. Hay un claro desacoplamiento entre los intereses económicos claros de fundamentalmente el oligopolio de empresas tecnológicas que ahora mismo dominan
la economía de los datos y nuestros propios intereses. No es lo mejor para mí estar viendo un capítulo detrás de otro capítulo de Netflix o en YouTube sin parar, pero los algoritmos están entrenados y aprovechan mis propias debilidades como ser humano para que lo haga, ¿no? No es lo mejor para mí estar colgada de Instagram 8 horas al día, pero los adolescentes lo hacen. Entonces, por favor, no confundamos a los mejores amigos con los algoritmos, porque los algoritmos no tienen, desgraciadamente, como objetivo maximizar nuestro bienestar, aunque probablemente deberían tenerlo, pero evidentemente el objetivo que tienen es maximizar los ingresos de las empresas, porque de nuevo tampoco podemos olvidar que si algo es gratis es porque estás pagando con tu atención y con tus datos, porque ninguna empresa es una ONG. Entonces, creo que hay unos conceptos básicos que tenemos que entender, pero tampoco podemos ser inocentes. Ni las personas más expertas tenemos las habilidades para luchar contra algoritmos que han sido diseñados para aprovechar nuestras propias debilidades. Y a veces tenemos que adoptar soluciones radicales, porque no hay una opción intermedia, ¿no? Como puede ser, pues no utilizo el teléfono, porque realmente si lo utilizo voy a terminar usándolo 8 horas al día, porque se generan unos ciclos muy cortos de refuerzo cuando pones una foto y tienes un like, cuando mandas un mensaje y te contestan, un refuerzo que además es no determinista, es decir, no sabes a qué hora va a llegar el like, no sabes cuántos likes vas a tener, porque si lo supieses no estarías mirando el teléfono constantemente. Si sabes que los likes van a llegar a las 10:10, pues te conectas a las 10:10 y ves todos los likes. Pero precisamente como es no determinista este refuerzo positivo, eso es lo que genera unos grandes ciclos de adicción. Entonces, creo que es importante, yo soy la primera defensora de la inversión en educación, lo llevo proponiendo y defendiendo desde hace más de 15 años, pero creo que también tenemos que entender, y esto aplica sobre todo en el contexto de los niños y los adolescentes, que la educación no es suficiente, porque ni siquiera las personas hipereducadas, como puede ser David, ingeniero informático, como puedo ser yo, que tengo un doctorado en inteligencia artificial, no tenemos las herramientas muchas veces para combatir la sutileza con la que estos algoritmos están diseñados para engancharnos, básicamente, ¿no? Y sacar el máximo tiempo, ¿no? de nosotros y de nosotras. Y esto es algo que yo creo que con lo que todos podemos sentir empatía, ¿no? Probablemente todos y todas pasamos más tiempo mirando la pantalla de nuestros móviles que probablemente nos gustaría o que incluso reconocemos, ¿no? Que pasamos. ¿No podemos defendernos entonces o qué? ¿Que no podemos defendernos de estos algoritmos? Tenemos que desarrollar nuestra capacidad para nosotros, para los periodistas, eso son del día a día. No podemos estar desenganchados de las redes sociales, ¿no? Es una forma de trabajo. ¿No podemos defendernos de estos...? Vale. A ver, yo creo que lo primero hay que puntualizar que la labor de estas empresas tan sutil que tienen es lícita, eso hay que reconocerlo. Es decir, son empresas que tienen sus limitaciones, no voy a decir éticas, pero sí legales, según en el país en el que estén trabajando, sobre todo las grandes, se mueven con distintas normativas internacionales y lo estamos viendo en Europa, las que se basan en Irlanda, las que se van, las que se quedan, dónde cotizan, dónde no. Recordemos también el valor bursátil o de capitalización que tienen mayor que los PIBs de muchos países, incluyendo este. Es decir, que son grandes empresas que trabajan con nuestros datos, ¿no? ¿Cómo defendernos? Pues evidentemente todos los que estamos aquí tenemos nuestra huella digital en el móvil, en lo que sea, en cualquier cosa con la que nos conectemos, vamos dejando ese trazo que todas estas empresas o siguen o utilizan de alguna manera para estos beneficios propios de, pues ya sea publicidad, pero en cualquier caso generar rendimiento económico y empresarial, ¿no? ¿Cómo defendernos? Evidentemente educación. O sea, ¿cómo saber? Yo no voy a llegar a ser ingeniero, no voy a acabar en el MIT con un doctorado, me encantaría, ya me da la cabeza, sería maravilloso, pero no. Pero sí que educarnos en lo posible, pues tener una serie de, pues no hagas esto, activa, pues si tienes una VPN, no te conectes de esta manera, en estas redes sociales cuidado porque estos datos van aquí. Yo creo que sería importante lo que también se ha estado hablando, ¿no? El contar de alguna manera con un sello de inteligencia artificial que te diga, mira, esta inteligencia artificial, léete el prospecto porque tiene todo esto y hablaremos de más cosas en esos prospectos como sesgos, hablaremos de sostenible o no sostenible, cosa también muy importante, hablaremos de esa huella que deja en muchos sitios, de dónde deja ese negocio o no lo deja, de qué hace o no con tus datos, si te deja borrarlos o de qué manera los utilizan. Entonces, yo creo que una parte sí educación, una parte si quieres de disciplina, ¿no? En nuestro caso como periodistas de dónde me conecto, cómo, de qué manera, qué datos les dejo que me haga trazabilidad o no,
y sobre todo intentar de esas herramientas sacarles el mejor rendimiento para nosotros. Tenemos que seguir trabajando, es así, no podemos vivir desconectados de un mundo que está ultraconectado. Entonces, imagínate ahora mismo cubrir la guerra de Ucrania desconectado de Twitter, de Facebook, donde todo el mundo está poniendo noticias, los que están allí desgraciadamente viviendo el conflicto están poniendo lo que sucede, claro, decir, no, para que no me sigan, me salgo y me quedo aquí esperando a que alguien me lo cuente de una manera aséptica, ¿no? Es decir, también hay que tener claro que inocencia la justa, pero también eso, con intentar crearnos una esfera de alguna manera, pues que iremos aumentando con el conocimiento de las tecnologías. Yo creo, aquí no sé si... O sea, no hemos hablado mucho de esto, pero sí que lo he hablado con Nuria y con Idoia, el nivel de exigencia, ¿no? O sea, nosotros de alguna forma podemos pensar, bueno, pues si la sociedad está sesgada, pues qué más da, ¿no? Los algoritmos también, estamos todos iguales. Pero creo que la clave es que utilizamos algoritmos si lo hacen mejor que nosotros. Si lo van a hacer igual o peor, pues igual no, porque efectivamente los riesgos de que esos sesgos ya no solo existan, sino que encima se amplifiquen, como estamos viendo que ocurre, pues igual hacen que no sea útil o que bueno, pues igual es útil para una empresa, pero no para toda la sociedad. Entonces, ese nivel de exigencia que le ponemos a los algoritmos y que pasa por más transparencia, por regulación y todo esto que estábamos hablando, yo creo que es importante tenerlo en la cabeza y hacer esa evaluación nosotros mismos de esos sesgos que tenemos y de cómo se reflejan. Ahora que hablaba David de la cobertura de Ucrania y tal, pensaba en este botón que hay en Twitter y que te permite elegir entre ver tu feed, ¿cómo lo llaman? Feed de destacados o algo así, o tu feed lineal. Y entonces ahí me parece un buen ejemplo. Tú ya tienes ahí tu cámara de eco de alguna forma porque eliges a quién quieres seguir. Si le das al botón de que encima te lo mejore Twitter, entonces ya es una cámara de eco aún más bestia porque tiene en cuenta no solo a la gente a la que sigues, sino a la gente con la que interactúas, a quién le das like. Entonces es una cosa reforzada y es importante que eso lo tengamos en la cabeza. Está bien que Twitter nos lo deje mirar porque efectivamente si lo habéis probado alguna vez, a mí me pasa, de repente lo miro y digo, es que me interesa menos, es que realmente me gusta más la versión que me da Twitter adulterada, ¿no? de mi propio sesgo. Pero está bien que sepamos que eso funciona así. Tenemos como que terminar, entonces os voy a pedir que un titular, digamos, ¿no? En este día 8 de marzo, con este tema que tenemos tan amplio y tan experto, ¿quién se atreve o que me vayáis diciendo un poco como la conclusión? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Más transparencia, más legislación, más formación? A ver, ¿quién...? Para mí, sí. Perdón, no. Empieza tú, por favor. Por favor. Yo creo que hay que tener mucho cuidado con demonizar la inteligencia artificial, los algoritmos y sus aplicaciones, porque el mundo de hoy sin ellos no podría existir, tal y como lo conocemos hoy. Y yo entiendo que yo por lo menos entiendo que la inteligencia artificial se tiene que usar para hacer el bien y combatir el mal, digamos, en su amplio espectro. Claro. Y hay que usarla y hay que entenderla y no tenerle miedo para nada, en mi opinión. Idoia. La mía, el problema no está en la tecnología en sí, como pasa en todas las tecnologías, sino en el uso que nosotros los humanos hacemos sobre estas tecnologías. La inteligencia artificial no es para todo. Nosotros somos los que debemos de descubrir en qué debemos usarlas para conseguir el bien y para seguir prosperando como humanidad. Y ya lo último, la importancia de la formación, realmente a través de las administraciones públicas y absolutamente, pues incluso las empresas, incentivadores de las empresas, se debe hacer una labor importante en divulgación y educación, no en técnica, sino en el impacto que tienen estas tecnologías. Bueno, yo quizás termino con una cita de Stephen Hawking. Él dijo que la inteligencia artificial probablemente será lo mejor o lo peor que le ha pasado a la humanidad y os invito a todos a que trabajemos juntos para que sea lo mejor que nos ha pasado. Titular. Titular, venga, un titular. Convivencia positiva y constructiva. Muy bien. Paula. Bueno, el reto ahora es que la inteligencia artificial sea menos sesgada que nosotros, ¿no? Ese es el objetivo que tenemos ahora. No está nada mal. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos y bueno, seguiremos estudiando sobre inteligencia artificial y sobre algoritmos. Gracias.